el, el primer libro de la Torá, el primer libro de estos 5 libros que conocemos como la Torá, que tiene por nombre Bereshit. Eh, el nombre se le da en base a la primera palabra que encontramos en el texto, y en este caso pues es la palabra. Y la cantidad de conceptos y de información en la primera es, en ella el final está todo el pensamiento de Bereshit. La palabra nos está va a ser cuál es su capítulo 1 de Bereshit, y vamos a encontrar pero usando la palabra Bereshit. ¿Qué es el Bereshit? Es, La edad, ¿sí? Muy es primero, bien. Lo primero no necesariamente el tiempo, porque nuestro Señor fue el, pero lo primero sí, eh, lo más lo principal es origen, lo mejor de la cosecha, lo de con mejor respecto calidad, a sí, lo más alto, tiene, está relacionado a su cuerpo, también el que cumple y lo cumple. Y todo esto, como vamos a poder ver, está relacionado con la basura. Todos estos conceptos ahorita voy a mencionar y los vamos a ir revisando a lo de que nos van a explicar. Voy a mencionar. Esa, aquel que lo tiene todo, origen principal, más alto, lejos de la congregación al campo, un cuerpo, autoridad. Todo eso lo vamos a poder encontrar en relacional, chip y más. Pero ahora vamos a ver un verso que nos va a indicar los a ver la palabra. Eh, si está viendo en la pantalla. Sí, hermano, gracias. Aquí en la definición que nos da Strong, pues de alguna manera está bien, pero se encuentra limitada, porque nos dice primero en lugar y no necesariamente en lugar,
porque para la palabra Bereshit es lo que se traducido en nuestras Biblias, como en el principio, como en un orden de oralidad. Bereshit es algo humano, ¿no? Esto de cabeza, comienzo, no significa porque es aquello que está fuera de lo que está, eh, esto que el Señor está ordenando, que vamos a estar desconectado. Entonces, ahora, Esta bueno, ¿no? no la escuché. Una cita está en Efesios 1:23. Sí, ahorita vamos a revisar de, muchas citas con respecto al Reshit, pero de pasar al Nuevo Testamento, estar encontrando todo con respecto a, primeramente, al Testamento de los Antiguos. Y vamos a encontrar aquí en Bereshit, ¿no? Pero vamos a encontrar por qué representa todo lo que acabamos de mencionar. Entonces, la primera vez que vamos a encontrar después de aquí y que ver con cosecha, con la cultura, tiene también con primogénito de animales. Vamos a ir dejando que la misma escritura nos dé conceptos. Entonces, vamos a Éxodo 23, verso 7. Cuando nos dice nuestro Señor con respecto a las citas, a las 3 ocasiones que nos vamos a presentar delante de Él, que no ofreceráis hametz, leudado, con la sangre de mi sacrificio, la grosura de mi víctima quedará de noche hasta la mañana. Verso 19. El reshit de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Hashem tu Elohim. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces el reshit es lo más apto de del bikur, de la cosecha, de lo primero de la cosecha, pero es lo más apto, lo mejor. Uh-huh. Vamos a ver esto mismo en Éxodo 34, 26. Dice, el reshit de los primeros frutos de tu tierra llevarás, de tu Adamá llevarás a la casa de Hashem, Elohim, y es la misma idea. Bien, entonces estamos corroborando que es lo mejor de la cosecha como primer fruto. Vamos ahora a Levítico 2:12 y nos dice, como ofrenda de Reshit, como acercamiento de Reshit, acercarás a Hashem, mas no subirán sobre el altar en mi misbea de olor grato. Bueno, aquí nos va a hablar acerca de aquello que está combinado, pero lo importante es que nos está hablando de frutos de agricultura. Deuteronomio 11:12 nos dice,
tierra de la cual Hashem tu Elohim cuida siempre. Están sobre ellos los ojos de Hashem tu Elohim, desde el Reshit del año hasta el fin. O sea que siempre está marcando lo más importante. Deuteronomio 18:4. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, el reshit de la lana de tus ovejas, le darás. Entonces también tiene que ver con el ganado, no solo con la agricultura. Y también vamos a ver qué es con respecto a los seres humanos. Deuteronomio 21:17. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el reshit de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces el reshit está ligado a la primogenitura, al hijo o al heredero, que también es más apto. Ya sabemos que es más apto para cuidar al resto de sus hermanos y para cuidar también de la herencia. Deuteronomio 26, aquí lo vamos a leer del 2 al 10. Entonces tomarás del reshit de todos los frutos que sacaréis de la tierra que Hashem tu Elohim te da, y las pondrás en una canasta e irás al Macom, al lugar que Hashem tu Elohim escogiere, para hacer habitar ahí su nombre. Y te presentarás al sacerdote. Bueno, me voy a pasar al 10. Y ahora he aquí traído el reshit, el fruto de la dama que me diste, oh Hashem, y lo dejarás delante de Hashem tu Elohim, y adorarás delante de Hashem tu Elohim. Entonces, el reshit siempre va a ser más apto, lo mejor, está relacionado al primogénito y es la cabeza y va a resultar la autoridad. Ahora vamos a ver No escucho yo, ¿alguien escucha? No, yo tampoco. No se escucha. Yo tampoco escucho nada, pero ya tengo como media hora. Se fue ya volvió. pantalla. Comparto pantalla. Aquí estamos, ¿no? Pero no, todavía no escuchamos.
ve la pantalla como si estuviera media corrida. Como- Claudia, ¿te entendió? ¿Podrías repetir? disculpen. Si ven la pantalla que veo como si estuviera media corrida o es mi internet, como que hay, está como difuminada la pantalla, ¿no? Era que yo tampoco escucho mucho y como digo yo, será que falle en O sea, una compu, pero no sé en realidad. hay temas de internet, sí. Hola, no se oye nada. No, aún no se oye. Hay como intermitencia en el internet. Yo creo que el hermano tiene problemas de internet. Estamos esperando, mami. Muy bien, Gracias. gracias. Hola, Sí, se escucha. Aquí me estamos conecté, en espera. sí, me conecté en el teléfono porque no me deja entrar la tableta, pero aquí no puedo transmitir Biblia. Entonces no sé qué es lo que pasa porque no me deja entrar. Ya lo intenté en varias ocasiones. Mm, Me, me voy a conectar en el teléfono de Betty.
Bien, ¿aquí se escucha? Sí, sí se escucha el hermano Leo. Voy a salirme de aquí, del otro lado. Ok. Pues perdón porque me voy a acomodar nuevamente. Bueno, nos quedamos en Proverbios. Proverbios 1:7. Momentito. Listo, creo que ya se va a poder continuar. Bien. Proverbios 1:7. Nos dice que el Reshit, lo mejor, lo más apto, lo primero no en tiempos, sino en lo principal de la sabiduría, del conocimiento, es el temor a Hashem. Los insensatos desprecian la sabiduría y la corrección. Entonces, vamos teniendo el concepto de lo que es el Reshit. Nuevamente, lo principal, lo más apto, lo mejor, está relacionado a su cuerpo y esto es lo que nos completa. Es la plenitud de la plenitud, la cabeza y nos llena. Y vamos a Proverbios, también Proverbios, pero ahora vamos a ir al 8:22, porque ahí este verso nos va a hablar acerca de lo que hizo nuestro Señor a través del Reshit, que es el mismo. Esa manifestación que en su momento fue aquel que en el estado de gloria lo podemos ver, pero que él a través de esta expresión fue visible para cada uno de nosotros. Y dice el Proverbios 82, que adquirió a través de Reshit, aquí poseía, es adquirió Caná, compró, adquirió a través de Reshit, ya desde antiguo y desde la eternidad, lo que es obra. Todo lo adquirió a través del Reshit. Nos compró a través del Reshit. Entonces, bueno, ahora sí, que comentaba la hermana A, teniendo este concepto de que es lo mejor, lo más apto, que tiene que ver con la primogenitura, tiene que ver con su cuerpo y está unido a la resurrección, porque lo vamos a ver en Levítico 23.
Levítico 23:10. Los hijos de Israel, doy- os doy, seréis, cortéis miel, y Beshit, primeros frutos de vuestra. Ese está acompañado de la palabra Omer, que indica una medida, que es la medida del cuerpo de nuestro Señor, lo que te va a pagar. El sacerdote me será delante de Hashem para que seamos aceptos. Sigue de Shabbat, entonces, esta villa, esta Omer, esta medida del Reshit, cuando el Señor dijo, siendo del Reshit, ¿en qué momento se cumple? En su sacrificio, hermano. En su versión. El sacrificio de nuestro Señor Yehoshua lleva a cabo el día 14 de abril, pero la resurrección es lo que nos está indicando Que es el primogénito de los muertos, ¿no? En la resurrección. que es el primogénito de los muertos y de los ahí resucitados, pero que va en función de la primogenitura, cuida a sus hermanos y también da o transfiere sus características a. Entonces, entonces vamos a ver ahora Romanos 16 y nos queda que eso, pues, está unido y a su cuerpo. La idea de no sé, las previas y es distinguido también restante. Raíces santa también las ramas. Y todo el concepto de lo que viene manejando Corintios capítulo 15 también es el primogénito, los que murieron. Porque es de muertos. No si íbamos a morir a casa de, pero en esta muerte llevando de que de la no, no, nos abriendo para que nosotros entreguemos la que hacer es el principal, el primogénito, con respecto a abrir el camino para tener el propio morir la calidad en cada uno. Y así es, eso no lo podemos alcanzar nosotros. No es que y entonces
hace a la más adelante, el campo de la hace transfiere sus atributos a cada uno de nosotros. Y entonces es el mujer de entre los invitados para que en todos tenga la preeminencia. Él va a ser y nos vamos a ver victoriosos. Resultado de lo que en función del Rashid fue sembrado, fue cosechado. Efesios, así hermana, Efesios, vamos, No, 23. vamos a leerlo desde un poquito antes, desde el 20. Dice, la cual operó en suscitando de y sacándole en los lugares celestes, sobre todo pecado y autoridad, poder, señoría, todo nombre que se nombra, no solo este siglo, sino vienen todas las cosas, pues está también autoridad a través de la resurrección, sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, él es la cabeza de su cuerpo, la iglesia. Verso 23, la de su cuerpo. La plenitud, el Rashid, es la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena por medio de Rashid. Nuestro Señor está sustentando toda la creación. Entonces, teniendo concepto de Rashid, podemos leer Filipenses, podemos leer Efesios, podemos leer Romanos y vamos a leer ahorita Colosenses. Colosenses, vamos a leer solo versos 9 a 10. Que en él habita corporalmente. Estamos hablando de Rashid. Porque él, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros somos completos, por eso el Rashid que nos complementa. Nosotros estamos completos en él. La cabeza de todo principado y potestad. Vamos a Juan 1:3. Con respecto a lo que veíamos en Proverbios 22, adquirió por su sacrificio, su muerte y su resurrección, adquirió todas. Y en 1:3, todas por él, por el Reshit, fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él está la vida y la vida es la luz de los hombres. Que vamos un poquito más adelante. Tenemos ya más aquí, cuando veamos ya los versos siguientes. Pero ahorita nos enfocamos en el Reshit. Y también vamos a leer Dios antes. La fidelidad a
por la palabra de Dios, de modo que se ve, por lo que no se veía. En base, en base, estás teniendo inclusive la ciencia no está de cualquier estás teniendo desde el hasta que, la podemos entender como gravitacional, pero que es más grande que todo aquello, que todos los planetas del sistema solar y todo esté girando y todo se esté moviendo, una sincronía perfecta, en donde cualquier desequilibrio ya la descomposición de todas las cosas. Es esa fuerza que es aquello que está haciendo todas las cosas. A través de su caos. Esa fuerza que hemos estado revisando, gravitacional, mayor y más fuerte que cualquier peso de cualquier cuerpo de él, está sosteniendo todas las cosas. Bien, pues ese Roshi, que es señor viejo, lo más va a transmitir y nos y que nos está sustentando, está como de la letra P para poder conformar la palabra Bechit. La letra Está con de que es con otro y por muy bien, como es excelente. La letra Bet representa esa casa y más puede representar parte del cómo expresamos el viejo Shua. Cuando hablaba del templo, ¿a qué se refería cuando hablaba del templo? Lo decía dos connotaciones. a nuestra morada, a nuestra habitación. Bien, haz cuerpo, al cuerpo de nuestro Señor y también a la habitación. Ahorita que terminamos de celebrar Sukkot, pues nos dice nuestro Señor que esta morada, que esta habitación que tenemos, pues es temporal, pero que si aún fuera destruida, tenemos habitación en él, una morada eterna. Entonces, la palabra o la letra Bet está representando la habitación de nuestro Señor, la habitación del Reshit, de aquel que lo llena todo, que va a estar en un cuerpo, o que siempre ha estado en un cuerpo, en una casa, en un templo, y a nosotros nos dice que somos su templo. Y como lo mencionó hermana Ara, es una preposición, pero si bien puede ser en Reshit, o sea, en lo mejor, en lo más apto, comenzó a organizar nuestro Señor Elohim, los cielos y la tierra, pero también es con lo mejor, con lo más apto, con aquello que lo llena, nuestro Señor comenzó a organizar cielos y tierra.
pero también lo hizo en función del Reshit, o sea que está sujeto al Reshit, que en un momento iba a haber una desconexión y sin en cambio, él, el Reshit, estaba en la disponibilidad y en el juramento de venir a reconciliar todas las cosas. Pero también representa por que fue organizado todo, esta habitación, esta casa, por el Reshit. Pero también está relacionado con estas preposiciones que es para el Reshit, para que él habite. Entonces encontramos en, por, para, con, sobre, dentro. Déjenme, sí, lo bueno es que también aquí hay interlineal en esta Biblia, en este teléfono. Bien, aquí está la palabra o la letra bet, y que solamente nos estaban mencionando que es en. No me deja ver. Ahí está. Pero si abrimos el significado de lo que es la letra bet, lo que representa una casa, y utilizada como preposición, vamos a encontrar que es en, con, por, a, cuando, contra, de, entre, al, en él, en ella, en ello, en ti, sobre, contra, para, con muchos significados dentro, desde, que entonces está representando el cuerpo y todo en función del cuerpo, o de la casa, o de la habitación, para el Reshit. ¿Esto a qué nos conecta? ¿Algún verso que le recuerde todo lo que nos está indicando aquí, estas preposiciones que están incluidas en la letra Bet? Lo leyó ahorita que estaba en Proverbios 8, 1 al 22. Ajá. Que dice Proverbios 8. Vamos a leerlo. Bueno, en sí desde el 1 nos está hablando del Reshit, pero tiene el clímax en el verso 22. Proverbios 8:22 nos dice que por medio de Reshit adquirió nuestro Señor desde la eternidad todas las cosas, toda su obra. Pero si vamos a la carta a los Romanos, al final del mensaje a los Romanos, nos dice, Romanos 11, en el verso 36, nos dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria, este peso que está sosteniendo toda la creación, a Él sea la gloria, por los siglos. Amén. ¿Y de qué está hablando el capítulo 11 de la Carta a los Romanos? ¿En qué se manifiesta que por Él, de Él, por Él y para Él, sean todas las cosas? También está en Juan 1, ¿no, hermano? Sí, pero Juan 1 lo pienso dejar hasta el final, de que veamos todos los conceptos de las palabras que vamos conformando el primer verso de Génesis o de Bereshit. Pero entonces Romanos 11:36 está concluyendo algo.
que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y estamos viendo que la palabra Bet está en función de su habitación, de su cuerpo. Y Romanos 11 nos está hablando de judíos y gentiles, que ambos son su cuerpo, que si bien unos fueron desgajados para que los otros pudieran ser injertados, pudiésemos ser injertados, pero que no nos jactemos, porque finalmente cuando nuestro Señor levante aquello que fue desgajado temporalmente, se cumplirá la misericordia de nuestro Señor, y se cumplirá que en ambos está manifestada la habitación de nuestro Señor. Nuestro Señor siempre ha manifestado, de hecho es el testamento, habitar en medio de nosotros en un lugar. El Reshit habitando en su pueblo, en gentiles y judíos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hasta aquí hay algún comentario, alguna aportación que gusten hacer. ¿Va quedando claro o hay más confusión? No, hermanito, está muy claro. Una enseñanza muy completa y muy linda. Gracias. Gracias a Dios. Leo, entonces, en Colosenses 1:18 es, Él es el Reshit, el primogénito de entre los muertos. Yeshua es el Reshit. Así es. Él es el Reshit. Gracias, Leo. Colosenses, vamos a leer. Uh-huh. Vamos a leer desde el 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el Reshit, de todo lo que se está organizando. Ahorita vamos a ver las palabras de organización y unas palabras más que aunque no van a estar mencionadas en este momento, es importante ir aclarando. Entonces, Él es la imagen, Él es el resplandor, Él es lo visible del Dios invisible. Disminuido, pero en Él viene toda la plenitud. Es el Reshit, es la primera muestra, es la más apta, es lo mejor, es quien lo llena todo. Es la imagen del Dios invisible, es el rostro de Hashem, lo que nuestro Señor permite que podamos ver sin ser consumidos. Nuestro Señor Yehoshua. El rostro de Hashem es la expresión del Reshit, el primogénito de toda creación, porque en Él o a través de Él fueron organizadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, ordenado, organizado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo está sostenido por Él, por nuestro Señor, a través de lo que conocemos ahora como el Reshit.
y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el Reshit, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, a ese amor que aún no se manifiesta, que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, vamos a ver más posteriormente lo que es Tobu y Babofu, desconectados y sin forma, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos distinguidos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes, vamos a ver el concepto de firmeza, en la fidelidad y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de lo cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Sí, gracias, ángeles. Pues aquí nos va quedando cada vez más claro el concepto de Reshit, y ya con la letra Bet como su cuerpo, su habitación. Ahora pasamos a la tercera palabra, o segunda palabra de este primer verso. Bara. ¿Qué es Bara? Organizar. Organizar. Aun cuando en el diccionario Strong no lo vamos a encontrar. Siempre nos marca cómo crear, cortar, alimentar. Inclusive nos dice proceso formativo. Y todo esto, pues no nos lleva mucho a la idea de lo que es Bara. Entonces, aquí sí yo por el momento, dejaría a un ladito todo lo que nos dice el Strong, para que pudiéramos ver lo que nos dice la misma escritura. Y aquí, para esta palabra, pues me iría específicamente más a lo que es el profeta Isaías. Dentro de todo este proceso para terminar el propósito de nuestro Señor de habitar juntamente con Él y en todo el universo que está haciendo, pues va a llevar 3 procesos que ya hemos revisado con anterioridad. Y aquí pues vamos a comenzar a profundizar con aquello que había preguntado la hermana Solimar. Me voy a ir ahorita primeramente a un verso y ya después me voy a regresar a revisar los demás para que vaya tomando forma. Pero primeramente me voy a ir a Isaías 43:7.
Dice Isaías 43:7. Todos los llamados, todos los que hemos recibido un propósito en el nombre, en el atributo de nuestro Señor, para el peso, para lo que está sustentando todas las cosas, para la gloria de nuestro Señor, los he creado, dice aquí. Pero la palabra nos indica organización. O sea que lo primero que hace nuestro Señor al llamarnos y darnos propósito es organizarnos. Y después nos lleva a la formación. Esta palabra yatzar tiene que ver mucho con lo que hace un alfarero. De hecho, es lo que vamos a poder encontrar aquí en Isaías, Jeremías, con respecto al alfarero, yatzar, el que da forma. Y ahorita no vamos a perder de vista este verbo yatzar, porque no lo vamos a encontrar en Génesis 1, lo vamos a encontrar hasta Génesis capítulo 2. Y finalmente los hice, el verbo asar. Asar. Entonces estos tres verbos son lo que nuestro Señor ha hecho con nosotros para terminarnos. La asá, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, hermanita, se escucha. ¿Alguien habló? ¿Iba a preguntar algo? Bien. Entonces, tenemos estos tres verbos. Bará, para que lo podamos anotar ahí, cómo organizar. Yatzar, formar. Y asá es la hechura. Recuerden que la hechura, ahorita que también acabamos de concluir con las citas de nuestro Señor, la hechura es hasta el momento en el que tengamos tanto el resplandor como la semejanza, que seamos iguales a Él, conforme a la medida del Reshit, conforme a la medida del varón perfecto. Hasta ese momento va a ser la hechura. Pero comenzó nuestro Señor organizándonos. Cuando nos llama, nuestro Señor comienza a organizarnos y después nos lleva a la formación para finalmente llegar a la hechura. Es importante tener en cuenta este proceso con estos tres verbos. Por eso cuando vemos en Génesis capítulo 2 que dice haremos, es porque se está proyectando hacia un futuro. Haremos al hombre conforme a nuestra imagen o nuestro resplandor, hablando los atributos de nuestro Señor. Ahorita vamos a ver la otra palabra, Elohim, los atributos de nuestro Señor, conforme a ese resplandor y también conforme a la semejanza de Reshit. Pero aquí Isaías nos está aclarando que primero nos organiza, después nos forma y finalmente nos hace. Bien, ahora pues vamos a devolvernos un poquito. Quería tener en cuenta estos tres verbos y ahorita los desarrollamos. Ahorita vamos al Salmo 95, verso 5. Dice el Salmo 95, 5, suyo también el mar, pues Él lo hizo.
el mar está completo y sus manos formaron la tierra seca. Aquí dieron forma a la tierra seca. ¿Por qué es necesaria que la tierra esté seca? Si hay, Para empezar de la nada, Para hermano. que bien la semilla. para que nazca la semilla. Bien, eso lo guardamos para más adelante también. Pero entonces vamos viendo los verbos, que hay algo que ya ha terminado nuestro Señor, pero otras cosas que están formando, que está dándole esa conformación. Y de hecho nosotros nos dice nuestro Señor que no nos conformemos o que no tomemos la forma de este mundo, sino la formación que nos está dando Él para vida eterna. Perdón. Entonces el mar ya está completo, el mar ya está hecho. Ajá. Ahorita, bueno, cuando completemos de estudiar el capítulo 1 de Génesis, vamos a poder ver que nuestro Señor algunas cosas las organizó y otras cosas las hizo en Génesis 1. Gracias. Y la formación va a comenzar de aquello que organizó en Génesis 1, lo va a comenzar a formar en Génesis capítulo 2. Y que no va a terminar la hechura, sabemos que hasta que estemos con Él. Entonces unas cosas ya están incluidas, otras cosas fueron organizadas y van a estar en un proceso de formación. Y otras cosas que va diciendo Génesis capítulo 1, como la luz, como la semilla, que no nos dice que la hizo ni que la organizó, o sea que ya estaba. Pero lo veremos cuando ya hagamos un resumen y pueda movilizar las acciones que va haciendo nuestro Señor. Bien. Oye, Leo, Sí. en lo seco se me vino a la mente como en la práctica, pues el agua es la palabra de él, sus pensamientos. Entonces el estar seco es que no tengamos otras aguas turbias o sucias o otras doctrinas, sino que nos ponga el agua viva, ¿no? El agua de él. Bueno, se me viene a la mente así como en lo práctico. Sí, ahorita vayamos avanzando en los profetas. Con respecto a estos verbos, vamos a ver que lo que representa el mar es lo que anega. Por eso nuestro Señor separa el agua. Por eso separa el agua del mar cuando cruzan los hijos de Israel y posteriormente inclusive el río Jordán, también al paso de los hijos de Israel. Pero lo que nos dice que de lo que sí alimenta la tierra es del agua de lluvia, que representa su palabra. Y cuando llegan los padres al territorio de Canaán, queda específico que solamente van a depender de lo que venga del cielo. No como en Egipto, que dependían de las corrientes del río Nilo. De esas aguas, como mencionas, que son turbias y que representan las doctrinas. Solamente de su palabra. Ahorita lo iremos viendo. Hermano, tengo una pregunta. ¿Podría? Sí, hermana. Lo que acaba usted de leer en Salmo 95:5, también suyo, también el mar, pues él lo hizo, él lo asa. Y si entendemos el concepto asa que nos comenta, es que ya
ya lo hizo, ya está hecho, ¿verdad? Sí, Conforme a su resplandor y conforme a su semejanza. O sea que lo terminó, que ya está hecho. sí. Ok, entonces, y ahí pone un punto, dos puntos, bueno, punto y coma, y sus manos dice que toma Yazar, el otro Ajá, termina la tierra seca. Y ajá. si O sea que lo tomamos que. el Yazar, viene del derivado de Yara. Esa es mi Sí, pregunta. sí, de la Ok, dirección. entonces el Yazar es un derivado de Yara que va formando. Entonces de esa Ajá. tierra seca va a ir él formando. Y pues a quién va formando, pues a lo que él va escogiendo, ¿verdad? Ujú. O, Y de ella viene la palabra Torah. O sea que o la Torah. va a O ser a través de lo que está escrito. Y solamente va a tener esa provisión de la lluvia, de la palabra. muy claro, hermano. Gracias. Bien. Gracias a usted, hermano. Y Vic, dice aquí Salmo 139:16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea que todo, el mar ya está terminado, y el mar solamente, que si ya está terminado, ¿qué está esperando? Lo que representan las naciones, ¿qué está esperando? El juicio. Pero nosotros, para llegar al tiempo del juicio, primeramente nos va a formar y hasta después nos va a hacer. Pero nosotros tenemos esa etapa de formación, de dirección, de recibir la lluvia, de recibir la instrucción de nuestro Señor. Ahora sí, vamos a Isaías. Recuerdo que en años anteriores les menciono mucho Isaías con respecto a estos verbos, pero les he dicho que los puedan leer, pero ahora lo vamos a leer, a hacer juntos. Isaías 27:11. Y solo algunos, no todos. 27:11. Sí, aquí. Cuando sus ramas se sequen serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor, el que concluye todo, no tendrá de él misericordia ni se compadecerá de él que lo formó. Ujú. Bueno, poco a poco vamos a ir avanzando. Isaías 43:1. Este es muy claro. Ahora, así dice Hashem, el que te organiza, el que organizador tuyo, oh Jacob. O sea que cómo empieza el proceso. Primero organiza Jacob y después forma a Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Sí, sí queda claro que Hashem comienza organizando a Jacob para formarlo como Israel. Isaías, vamos aquí en el 43, pero ahora el 7.
Creo que ya lo habíamos revisado, ¿verdad? Todos los llamados de mi nombre para gloria mío, los he organizado, los formé y los hice. Sí, ya lo vimos. O sea que primero somos organizados, posteriormente recibimos la formación, la dirección y finalmente la hechura. Vamos un poquito abajo. Vosotros, verso 10, sois mis testigos, dice Hashem, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros somos testigos de que Hashem y mi siervo, o sea, el juicio de nuestro Señor y su siervo. ¿Quién es el siervo? A lo largo de la escritura. Joshua. Nuestro Señor Yehoshua. O sea, que estamos viendo el atributo de Hashem y el atributo del siervo, que lo podemos identificar como nuestro Señor Yehoshua, que Él escogió para que me conozcáis y creáis, para que estén dentro de la verdad, para conocimiento y verdad, y entendáis que yo mismo soy. Él mismo es ¿quién? Hashem y el siervo. Así es, hermano. Que yo mismo soy. Y antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. ¿Por qué? Porque un Dios no puede ser formado. O sea, quienes forman, si revisamos Jeremías con respecto a los ídolos, ellos sí son formados. Porque dice ahí Jeremías, y perdón que ya no puse esos versos, que agarran el leño y lo forman, o agarran el barro y hacen una estatua, y esos formadores de ídolos, pero que no son Dios, porque Dios no puede ser formado. Nosotros somos los que estamos recibiendo la formación, pero Dios es uno solo. Hashem y el siervo uno mismo son, y ellos no son formados, ellos forman, y forman con un propósito eterno. Y todos los formadores, los alfareros, que no tienen que ver con nuestro Señor, forman idolatría. Yo soy Hashem, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Hashem, que yo soy Dios. Muy, muy claro. Vamos a avanzar, porque pues sobre todo ahorita estamos viendo lo que es concepto. Podríamos ocuparnos de leer más, pero lo interesante es que quede claro el concepto. Estamos viendo de su sacrificio, ¿no, hermano? Sí, todo está en función de su sacrificio. Verso 21. Este pueblo he formado para mí, y mis alabanzas publicará. Nos forma para sus alabanzas. Isaías capítulo 45. Y vamos a comenzar, aquí sí un poquito me voy a extender en la lectura. Así dice Hashem a su ungido, a Ciro.
recordando que el concepto de Mashiach es... ¿Cuál es el concepto de Mashiach? Sí, adelante. Ungido. Ungido, sí. Proferir la palabra del Señor. Proferir la palabra del Señor. Bien. Entonces es un ungido, es un representante, todos los que eran ungidos, en este caso Ciro, va a representar una autoridad de Dios en este mundo para proferir la palabra de nuestro Señor. ¿Qué palabra va a proferir siendo autoridad temporal, Ciro? Hacia el pueblo. Hashem ha ungido Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. O sea, esa representación temporal que tuvo Ciro, de manera eterna la tiene nuestro Señor Yehoshua. Nuestro Señor Yehoshua es Hamashiach, no solamente Mashiach, Hamashiach, que es la autoridad del amor manifestado en este mundo. Lo visible de nuestro Señor, que es en toda su gloria, en toda su plenitud, es invisible para nosotros, pero que se hizo visible para representar la autoridad y representar este proceso en la reconciliación. Para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de él. Ay, Leo, perdóname. Es que vi que hiciste mucho énfasis. No es solamente Mashiach, es Ha-Mashiach. Ha es él, el único. El ungido. Ajá, el ungido. Diferente a todos los demás. Él es el ungido. Sí, temporalmente, Aarón fue representante de la autoridad de Dios en este mundo y era Mashiach. El rey David, en su temporalidad, fue representante de Dios en este mundo. El templo fue representante de la autoridad para proferir la palabra de nuestro Señor en este mundo. Ciro en este momento es Mashiach, es la autoridad de nuestro Señor temporalmente en este mundo para proferir el pensamiento de nuestro Señor para la reconciliación y la edificación de su pueblo, de su casa. Pero nuestro Señor Yehoshua HaMashiach es la plena autoridad del amor eterno que vino a este mundo para reconciliarnos con él. Entonces aquí tenemos el concepto de Mashiach, y está recayendo en Ciro. ¿Por qué? Porque va a hacer volver al pueblo de la cautividad con la intención de edificar la casa. Uh-huh. Bien. Así dice Hashem a su ungido Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Aquí, esto que estamos leyendo de Ciro, lo podemos identificar con nuestro Señor Yehoshua. Pero ¿qué es lo que hizo lo que representó Ciro, pero que queda limitado? Porque Ciro solamente me envió, pero nuestro Señor Yehoshua HaMashiach no solo envía, sino va delante de nosotros para el cumplimiento de la edificación de la casa. Ciro solamente da la orden, pero nuestro Señor no solo da la orden, va, acompaña, lleva para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir de delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán.
Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de juicio y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Hashem, el Elohim de Israel, que te pongo nombre, que te pongo el prestigio, el atributo, por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Hashem y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa, importante, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Hashem, y ninguno más que yo, que formo la luz. Y este verso sumamente importante corregirlo en nuestras versiones. Porque aquí dice, y creo las tinieblas. Nuestro Señor no creó tinieblas. ¿Qué es lo que hace con las tinieblas? Las ordena. Las ordena, las organiza. Que hago la paz, la libertad de deuda. ¿Y qué hace con la adversidad? Aquí, esta palabra ya la conocemos. ¿Qué es lo que está separado? ¿Qué es lo que hace con lo que está separado de él? Organiza lo que estaba separado de él, los que estaba desconectado de nuestro Señor. Organizo lo separado. Yo, Hashem, soy el que hago todo esto. Entonces, da forma a través de la luz, organiza lo que está en tinieblas, concluye la libertad, el no tener deudas, organiza lo separado y solamente es Hashem el que lo hace. Entonces, hermanita Solimar, no sé si con esto los conceptos de Bará, cómo organizar, ordenar, Yatzar, como dar dirección, dar forma, que tiene que ver con la escritura, y Asá, ya la conclusión de la hechura, cuando tengamos la semejanza de nuestro Señor, van quedando claro en este proceso en el que nos lleva nuestro Señor. Si es que está la hermanita Zulma. Bueno, y si no, a los demás. Sí estaba, pero ya no la ubico, Leo. Bien, bueno, pues ya, si no, queda esto grabado. Bien. Entonces, vamos a ver que al ser humano, al hombre, nuestro Señor comienza ¿de qué manera? ¿En qué proceso comienza nuestro Señor?
En Bara. A pesar de que dice, haremos al hombre conforme a nuestra imagen, o sea, hablando de los atributos, no que sean muchos dioses, sino la plenitud de los atributos de nuestro Señor están poniendo las funciones que cada atributo de Dios le corresponden para la organización del hombre. Y lo van a, perdón, para la hechura del hombre. Y cada atributo va a cumplir su función para que tenga el resplandor de nuestro Señor, o sea, hecho a través del resplandor, y tenga también la semejanza. Vamos a ver ese verso para que Génesis 1, verso 26. Entonces dijo Elohim, haremos, recordando que los verbos en hebreo los podemos leer en pasado o en futuro. Haremos al hombre, al Adán, conforme a nuestro resplandor y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero ¿cómo comienza? Génesis 1:27. Y organizó Dios al hombre con su resplandor, al resplandor de el amor de Elohim, lo organizó. Varón y hembra los organizó. En este verso 27 nos aclara en 3 ocasiones que solamente se llevó el proceso de organización. Bará, bará, bará. ¿Cuándo comienza la formación? Génesis 2, verso 7. Entonces Hashem, Elohim, recordando que cuando estábamos en Génesis 1:26, solamente estaba Elohim, el atributo de Elohim, para organizar. Pero en este capítulo ya 2 de Génesis, vamos a ver que está Hashem Elohim. Y es Hashem Elohim el que va a yatzar al Adán del polvo de la Adamá. Conceptos que vamos a ir viendo más adelante. Y sopló en su nariz Neshama de vida, y fue el Adán un ser viviente. Entonces, la formación tiene que ver con la Adamá para el ser humano y con la Neshama. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita lo importante es que vayamos comprendiendo que primero nuestro Señor, a través del atributo de Elohim, nos organizó, y posteriormente a través del atributo de Hashem y de Elohim viene la formación. ¿Y la hechura? ¿Para cuándo? Hasta cuando Él venga. Pero seamos transformados. Y sin en cambio nuestro Señor dice que Hashem, ahí solamente el atributo de Hashem, es nuestro hacedor. Recuerdan que dicen, no temas, hija de Sión, que tu hacedor es tu marido.
Perdón, ahorita de lo primero que leímos dice, y organizó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, Ajá. lo, Con su resplandor. ok, Ujú. también Porque, lo organizó, ¿no? Que es lo que nos dijiste ahorita de que 3 veces fue Bará, ajá, está Elohim. ajá, está hablando Elohim. Nos devolvemos para... Primer verso, el verso 26 nos da la idea general de que va a llegar el momento en el que se concrete la hechura. Entonces dijo Elohim, la plenitud de los atributos de nuestro Señor, haremos al hombre, al Adán, conforme, esta palabra es conforme, es la misma que aquí, conforme a nuestro resplandor y conforme a nuestra semejanza. Pero en el 27 ya comienza el desarrollo. Organizó Elohim al Adán con su resplandor. En el resplandor de Elohim lo organizó, varón y hembra los organizó. Sí. Sí, muchísimas gracias, sí me equivoqué, era Asa, hagamos. Sí, perdón, me equivoqué, muchísimas gracias. Haremos porque eso está en futuro. El contexto nos dice que está en futuro la hechura. Bien. Vamos a revisar algunos salmos ahora para concretar estos conceptos. Salmo 51:10. Dice aquí, organiza en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón habilitado, y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea que comienza nuestro Señor organizando un corazón habilitado. Salmo 89:47. Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué me habrás organizado en vano a todo hijo de hombre? ¿Creen que nuestro Señor ha organizado al hombre para un propósito vano? ¿Creen que nuestro Señor ha organizado los cielos y la tierra con un propósito vano? No. Estaba acordando de otro verso. Que creo que no lo leímos, pero ahorita lo leo. Entonces, recuerda cuán breve es mi tiempo. Ahorita que pasamos la cita de Sukkot, cuán breve es nuestro tiempo. ¿Por qué nos habrás organizado en vano a todo el hijo de Adán? Pero si vamos a Isaías, regresamos nuevamente a Isaías 45, pero ahora verso 18, dice, porque así dijo Hashem,
que organizó los cielos. Él es él es Elohim que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la organizó en vano, no la organizó desconectada. ¿Cuál es el propósito por el que organizó, formó e hizo la tierra? Para que fuese habitada. La formó. Yo soy Hashem y no hay otro. Aquí nuevamente vemos los tres verbos. Que no la organizó, no la hizo, no la formó en vano, o desconectada, o sin forma, sino toda la organización, formación y hechura fueron para la habitación, para que fuera habitada, la formó. Hashem y solamente Él. Perdón por lo extenso, pero es la intención de que queden pues más claros los conceptos y que inclusive los podamos ir referenciando en las otras partes de la escritura. Sin Salmo 104:30. Envías tu ruaj, son organizados y renuevas la faz de la Adama. A través de que nos organiza, a través de su poder y a través de ser organizados, se está renovando lo visible de la Adama. ¿Cuál es el propósito del ser humano? Y aun cuando somos muy jóvenes. Dice, capítulo 12 de Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador, del que nos organiza, acuérdate del Boré, en los días de tu juventud, antes de que vengan los días separados y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ella contentamiento. A que todos los jóvenes siempre tengan presentes quién es el que nos organiza, quién es el que nos ordena, desde muy temprana edad. Entonces, la vará es con lo que comenzó nuestro Señor y posteriormente el ser humano, el hombre, va a ser formado. En Génesis 2:7, no sé, creo que sí ya lo vimos, pero dice, entonces Hashem Elohim formó. Ya habíamos visto que son los dos atributos de nuestro Señor. Perdón, sí, ya lo habíamos visto. Entonces, hasta este momento, pues hemos visto la palabra que encontramos aquí en Génesis 1:1, que es vará. Y pues tuve a considerar los tres verbos para que quede claro todo esto, porque si los leemos, todo lo que leímos en Isaías 43, 45, hay una revoltura cuando es traducido, que al verbo yatzar le dicen crear, que al verbo vará le dicen hacer o crear. Y
pues no se entienden los conceptos. Están muy mal puestos ahí cada uno de ellos. Bien, pues ahora pasaremos a Elohim. Elohim es lo que también habíamos leído de ahí, hermanita Ara, lo que dice Efesios 1:23, la plenitud de la deidad, de los atributos. Por eso la palabra Elohim, ahorita tampoco vamos a profundizar en todas las connotaciones que tiene Elohim. Nos vamos a enfocar solamente a lo que nos está diciendo este verso, que habla de nuestro Señor, que habla de la plenitud de la deidad. Aunque hay más conceptos o más connotaciones que nos lleva a Elohim, nos centramos en esto. Yo leo nada más algo de lo anterior de Bara. Ajá. En ningún texto aparece como organizar. Todo eso se saca, bueno, por eso nos fuimos a muchos pasajes, porque todo se a deducción de todos esos pasajes, ¿no? O sea, no hay en ningún lado que le hayan puesto organizar, ¿no? O de dónde se saca. O sea, si alguien nos pregunta, pero ¿de dónde sacas el organizar? Si en ningún lado viene organizar de todos los pasajes que vimos. Porque es pura deducción por los por el orden, ¿no? En el que vienen las tres palabras. Sí. Y por lo que él vino a hacer y lo que está haciendo en nosotros. Sería como esa la explicación. Sí, hay un verso, no lo quise poner pero está ahí me parece que en Samuel o en Reyes, en donde hacen desmonte y preparan el campo. Y ahí está la palabra Bará. Ok, y esa en Bara es donde dice que preparan el campo. Ok. Sí, no la anoté, no sé si la tengo aquí en mis notas. Sí, esa me asemeja más como preparar a organizar, pues sí hay como más semejanza. Sí, si no, en un momento la busco y ahorita se las pongo para que quede como. Pero sí hay una, o hay varias que nos indican que es una preparación y una organización. Ajá. Pero me quise enfocar más en el desarrollo de lo que nos dice Isaías y los Salmos. Ok, gracias. Bien. Y pues como fue traducido al español y vemos que nos dice que nada podrá separarnos del amor de nuestro Señor. Ninguna cosa creada u organizada nos puede separar del amor de nuestro Señor, ni la muerte, ni nada de lo que hay en este mundo, a quienes estamos en Yehoshua HaMashiach. Es porque Él es el que organiza, Él es Boré. Y si Él nos ha llamado y nos llama para darnos propósito, por eso veíamos que aquí nos decía, si ¿por qué nos has organizado? ¿Para vanidad? No. Vemos que todo lo que organizó nuestro Señor es para ser habitado, para ser pleno, para ser lleno de Él. Bien, entonces continuamos con Elohim. Elohim, la plenitud de los atributos de nuestro Señor, pero como lo hemos estado estudiando, porque si alguien ha escuchado cuando hablamos de Elohim,
¿por qué lo asociamos al amor? En el concepto bíblico del amor. ¿Por qué en todo Génesis capítulo 1 solo vamos a ver el atributo de el nombre de Elohim? Si bien en él está la plenitud, vamos a ver nuevamente, Efesios 1, 20, 23. Si bien están los atributos de nuestro Señor en él, no que sean muchos dioses, sino solo en él, hay pluralidad en el concepto, mas sin en cambio siempre está conjugado con un verbo en singular, lo que nos indica que es Ejad, que es uno solamente nuestro Señor. Aun cuando vemos concepto de padre, de hijo, o veamos Hashem, y veamos Elohim, o veamos Adonai, o veamos Sebaot, o veamos todos los atributos que se manifiestan a lo largo de la Escritura, todos están en uno, que es nuestro Señor Yehoshua. El nombre que es sobre todo nombre, el atributo que está por encima de todos los atributos. Pero cuando vemos el atributo de Elohim, lo asociamos al amor. ¿Por qué? ¿Por qué el amor? Efesios 1, 20. Bien. La cual es cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Entonces, la plenitud de la deidad, la plenitud de Dios, lo que leímos en Colosenses 1, y el amor. ¿Quién nos dice que nuestro Señor Yehoshua, o que el concepto de Elohim y lo que fue traducido al griego como Theos, Dios, es el amor? Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Desde el 7, vamos a leer. Amados, amémonos unos a otros. ¿En qué concepto de amor nos está hablando? El amor al prójimo conforme a lo que está escrito. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Elohim es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su heredero unigénito al mundo para que vivamos por él. Esto es el cumplimiento del amor, porque no hay amor más grande que el que uno ponga su vida por sus amigos. Y ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en reconciliación a consecuencia de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese
que Jesús es el heredero del amor, el amor permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que el amor de Dios que tiene para con nosotros. Y nuevamente nos vuelve a decir, Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios. En Dios, en Elohim. Y Dios en él, o Elohim en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor, en Dios, en Elohim, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Concluimos. Y dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, cuando amamos a nuestro Señor, se manifiesta en el amor entre nosotros, porque Elohim, la plenitud de la deidad, queda manifiesta en nosotros. Todos los atributos, pero en donde el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios 13. 13:11. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, cuando se concrete todo hasta la hechura. Y ahora permanecen la fidelidad, atributo de nuestro Señor, la esperanza, atributo de nuestro Señor puesto en nosotros, y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, ¿cuál es el atributo? Por sobre todo atributo que que está dentro del concepto de Elohim. El amor. Si revisamos este capítulo 13 de Corintios, pues ¿de qué comienza hablando? Del amor, pero del amor conforme a lo que está en la Escritura. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía, conozco la palabra y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fidelidad, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, si no tengo a Elohim, si no tengo a nuestro Señor Yehoshua en ese atributo, nada soy. Si no lo tengo en mí, manifestado hacia mí y de mí hacia los demás. Verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente. Esto también ya lo hemos revisado, que aquí no es sufrido. Es paciente. Tan paciente
que si no ha venido nuestro Señor es porque en su paciencia está refinándonos y está completando a su pueblo, a su cuerpo. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, vuelve. El amor nunca deja de ser, pero las profecías, las correcciones, llegará el momento en el que se acaben. ¿Cuándo? Cuando llegue lo perfecto, cuando nuestro Señor cierre la puerta y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y concluye diciendo entonces que el mayor de los atributos o lo que va a permanecer para el final es el amor. El mayor de los atributos de nuestro Señor Yehoshua es el amor. El amor incondicional. El amor incondicional. Uh-huh. Y bueno, pues faltan todavía 3 conceptos para el primer verso. ¿Cómo se encuentran? ¿Quieren que continuemos? Por mí adelante, hermano. Vale. Yo creo que de mi parte sí ha sido bastante la enseñanza, muy bella, pero sí me gustaría descansar un tiempito, hermanito. Bien, como si no, 12:47. Un ejemplo del